Hola, buenos días. Me pillaron trabajando en, en una tela que es un poco diferente. Este es un osnaburgo que tiene la particularidad de ser muy delgado y es una trama abierta. Lo que estoy haciendo en esta obra es un trabajo en la cual la tela, el soporte, es lo que va a permitir que el resto del material, que son puros auxiliares de acrílicos, o sea, estamos hablando de gesso, estamos hablando de este otro producto que es un soft gel, estamos hablando de productos como Star Gel y estamos hablando de los productos como el acrílico, me van a permitir producir una especie como de galleta flexible para que sea soporte de la tela. Entonces lo que va a pasar es que este cuadro, que en principio tiene solamente los chorreados iniciales, los dripping iniciales, eh, se transformen en un trabajo que tenga mayor profundidad. ¿Cómo pinto yo esta tela? Esta tela la pinto un poco diferente a como se pinta habitualmente una tela. O sea, aquí no estoy pintando solamente por un lado, sino que estoy pintando por adelante y por detrás. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que lo que yo le he hecho aquí detrás a la tela pasa para adelante. Lo que yo le he hecho a la tela por delante pasa por atrás. Hasta que va a llegar un minuto en la cual va a dejar de suceder ese fenómeno. Y se va a empezar a transformar entonces en un pastel de muchas capas y en la cual empieza a aparecer la obra. Y a partir de ahí entonces recién empiezo a poder afinar la puntería y a pintar, digamos, cosas que sean atractivas e interesantes. Es un trabajo lento, es un trabajo largo, es arduo y tiene varias materialidades distintas que no las voy a explicar, digamos, pero en el fondo es para que ustedes vean que el arte, dentro de las técnicas que yo le he enseñado, ¿ya? Hay mucha diversidad entre una y otra. O sea, si yo me dedicara a explicar todos los pasos que yo realizo entre una obra y la otra, obviamente tendría que hacer un taller de algunos meses. En este caso ustedes me están viendo una obra que tiene relación directa con la gastronomía. ¿Por qué con la gastronomía? Porque hay una técnica, hay un estudio que se hizo respecto de cómo se va oxidando y cómo se va quemando la carne en la medida que se coloca al fuego. Es un fenómeno, ¿ya? Ese fenómeno tiene un nombre y ese nombre es el título de esta obra. Entonces lo que yo estoy tratando de replicar es la fórmula de cómo en la cocina trabaja ¿cómo se llama? El fuego sobre la materia orgánica, que en este caso es la carne. Y entonces estoy haciendo una mezcla de acrílico, en este caso, con gesso blanco, para formar un gris por atrás como ustedes lo vieron, una capa ligeramente café, para lo que salga por delante no sea tan blanco, sino que sea más parecido a lo que hay atrás. ¿Ya? Ahí está. Esto tiene un secado más o menos rápido, así que tengo que apurarme, no puedo demorarme mucho. Este cuadro mide 1,40 m físicamente por 90 centímetros de ancho. Y está pintado, como les dije yo, sobre un material que se llama osnaburgo. Es una tela que antiguamente, para que tengan una idea, antiguamente nuestros abuelos la ocupaban para colocar en los techos, cuando no existían los yesos que se colocan, las vulcanitas que se colocan en los techos, le colocaban estas capas de tela, como la que está en este momento en el techo, no sé si se alcanza a ver la cámara, y esas después entonces le impermeabilizaban con yeso. Y con eso generaban una capa que separaba
generaban un cielo que separaba el entretecho de la casa. Bueno, con esa tela estoy trabajando porque me permite algún grado de transparencia para que pase una carga hacia el otro lado. Aquí se alcanza a ver un poco donde pasó los blancos. Y dejo que los blancos pasen. Después voy a pasar por delante. Y por delante voy a pasar con un material que le va a dar un poco más de brillo, que va a ser el soft gel. El soft gel tiene varias características, entre otras tiene la particularidad de permitir generar películas de transparencia por si yo quisiera hacer láminas, ¿ya? Pero también tiene la particularidad que es un pegamento importante, es como si fuera una cola fría, ¿ya? Y además de eso es más elástica que la cola fría, entonces al final me queda como un plástico casi gomoso, digamos, que me va a permitir que la tela tenga mucha ductibilidad, que tenga mayor posibilidad de defensa entre las capas de pintura y por supuesto evitar que sea una tela que se la coman las polillas y todo ese tipo de bichos que pasa muy frecuentemente acá en el norte de Chile. Aunque no la hice por eso, la hice fundamentalmente porque lo que me interesaba era el efecto que logro al trabajar de lado a lado. En el fondo, en parte voy pintando y en parte voy preparando mi tela. Esto es lo que estoy haciendo. Ya tengo una parte, voy a dar la vuelta. La apoyo en los costados. La quiero hacer verticalmente porque si la apoyo acá, apoyo contra otra superficie, lo que estoy colocando detrás va a pasar para adelante y se va a quedar pegado. Entonces, para que no se adhiera, hago esto. De las técnicas que he enseñado para las técnicas mixtas, hasta el momento en esta obra solamente he aplicado el dripping, ¿ya? Y los materiales son acrílicos, extracto nogal, medium acrílico, soft gel, gesso, brocha y chorreados. La cantidad de pintura que entra en este cuadro obviamente es harto más que lo que podría entrar en un cuadro común y corriente, porque en parte voy como preparando una pared como si estuviera haciendo un mural y en parte voy pintando. Entonces es una técnica bastante distinta a lo que en general se conoce como pintura. Esto es un trabajo muy personal, muy propio mío, y esto que estoy haciendo tiene relación directa con el paisaje micro de los espacios pequeños. Aquí en el fondo es como estar mirando cómo funciona la salpicadura de una cocción de una carne a la parrilla, por ejemplo, donde chisporrotean los aceites y los líquidos que están sobre la carne y o cómo se van quemando, por así decirlo mejor. Pero es un paisaje micro. Es una relación distinta del paisaje, por eso que me interesa que ustedes lo vean. Porque lo estoy sacando de lo que ustedes entienden por paisaje, del concepto cómodo de qué es un paisaje.
Cuando ustedes vean por detrás, después de esto, se van a dar cuenta que es como si le hubiese hecho un acabado al cuadro. Y lo que estoy haciendo en realidad no es un acabado, sino que es una imprimación que me está sellando los poros. De a poco, porque los poros no se sellan al tiro por pasarle una capa. En este momento tiene como 3 capas diferentes y todavía no se sella. Y me voy a demorar como 3 capas más, distintas a estas, para poder dejar esto como yo quiero dejarlo. Eso es lo que hace de esta técnica tan particular. ¿Cómo se llama la técnica? No sé. La inventé yo. ¿En base a qué? En base a la necesidad que se me generó para poder hacer que me funcionara esto. O sea, yo puedo pintar sobre una malla de alambre o una malla de plástico, y cada soporte tiene su nivel de exigencia, y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y tienen que prepararse para poder enfrentar ese reto. O sea, pintar es una cosa, preparar los soportes y hacerlos que trabajen como ustedes quieran es un proceso. Y después de ese proceso ustedes tienen que ver cómo lo quieren hacer para ver cómo les va a resultar la cosa que ustedes hacen. O sea, si ustedes quieren dedicarse al arte como artistas, entonces tienen que empezar a inventar la pólvora. Si ustedes quieren ser solamente pintores, la cosa es otra. Compren los soportes hechos, pinten lo bonito, copien si quieren copiar, y no copien si no quieren no copiar. Pero es otro el camino. O sea, aquí para mí todo esto es una aventura. En parte, como les he dicho y les vuelvo a reiterar, en parte voy pintando y en parte voy jugando. No parto pensando que estoy haciendo una obra maestra. Espero que en el camino me resulte una cosa genial. Pero si no es así, echando a perder se aprende. Hay que jugársela de repente y ser un poco más audaz. La vida es eso, todos los días son un día nuevo, no sabemos cómo nos va a tocar vivirla, y nos levantamos siempre con la mejor de las intenciones. Y claro, si yo hago el mismo recorrido, no va a tener ninguna posibilidad de equivocarme a lo mejor en nada. Pero si cambio la ruta, cambio la intención del día, hacia dónde voy, por qué lo estoy haciendo y todo lo demás, es probable que me resulte una cosa distinta a lo que yo habitualmente hago todos los días. Entonces me estoy saliendo de una zona de confort, estoy aventurándome en la vida un poco más, y eso para mí resulta interesante. Estoy trabajando con una brocha común y corriente. El ponerla aquí sobre algo que me permita tenerla cerca de la cara, me permite ver exactamente los poros que quedan al descubierto, que quedan abiertos, para ver cómo los puedo tapar un poco mejor. Esto obviamente, antes de colocarle una segunda mano, tengo que esperar que seque, porque necesito que esto tenga algún grado de anclaje, de agarre. Si no se agarra, no me sirve.
Les reitero, lo que estoy haciendo aquí es una mezcla de pinturas acrílicas, heavy body común y corriente, con gesso blanco. ¿Podría hacerlo con gesso negro? Sí. Pero el gesso negro es muy caro para esto, entonces no me interesa ocuparlo en este sentido. Me interesa el gesso negro ocuparlo cuando quiero que el gesso negro aflore para el otro lado. No es el caso. Sello que va a ir sellando toda la pintura que por delante le he puesto, más que primero porque se ve más ordenado, digamos, se ve más limpio, segundo porque va pasando para el otro lado igual, va tapando el poro, lo que significa que a su vez la tela quiere mayor peso, sí, ese es el único pero. Aquí no hay nada gratis, todo tiene su pro y su contra. Como estar preparando un muro para hacer un esgrafiado, para hacer un cuadro, en la cual voy a colocarle harta material. Hoy estamos con un invitado que es parte del curso, es un alumno, es el Eduardo Araya. Hola Eduardo, gusto de saludarte. Hola, buenos días, Juan. Con el que estuvimos conversando respecto a las posibilidades que tenía su trabajo. Entonces me lo trajo con algunas modificaciones que hizo y vamos a conversar sobre eso. Quiero que me explique él un poco qué es lo que hizo en este trabajo. Quiero que se lo explique a la cámara fundamentalmente. Ya. Bueno, al principio este trabajo comenzó como un sueño, digamos, de hacer algo más o menos diferente a lo que nosotros conocemos como soporte, como tela, ¿cierto? Estirado y todo. Entonces empecé conversando cuando yo te escuchaba, Gonzalo, que los soportes podían ser de diferentes tipos de forma o cosas.
Entonces, ¿por qué no arrugar la tela y hacer un tipo de ¿cómo le llamas tú? Textura, o ciertos efectos y aplicarle color. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es la montaña, es la cordillera de Atacama, que es muy linda, muy diverso en sus colores. Entonces he tratado de graficarlo, pero al principio yo había tirado la pintura, este es acrílico, había tirado la pintura, digamos, cuando lo llevé a la clase, ¿verdad? Y me acuerdo que tú lo pusiste ahí y había algo que yo no había conseguido hacerlo, que era justamente concentrar los colores que decanten por sí solos con agua, con el acrílico. Entonces fue esa la misión de llevármelo a la casa. ¿Ya? Posteriormente en la casa yo le apliqué el agua con el dispensador fuerte, tratando de ver, y salieron unos efectos bastante novedosos, digamos, para cuando estaba. Por ejemplo, aquí abajo se aclararon algunos pocos, empezaron a salir unos verdes que parecen óxidos, ¿verdad? Como metales ahí, óxido. El anaranjado se fue como acentuando como en las quebradas, por ejemplo, decir que tiene el cerro, se fueron acentuando, y el cielo dio unas tonalidades bastante atractivas. Se separó un celeste de un azul, de un blanco, hubo una rugosidad. Entonces ese es el resultado de haberle aplicado el agua. Pregunta, ¿no te da la impresión de, porque tú, por lo que veo, le dejaste los fondos claros y las costuras que sobresalen, digamos, más oscuras? Se quedó así, sí. Se quedó así. ¿Y eso por qué? ¿Será que el color que le pusiste es un color con blanco para que quedara abajo el claro? Claro. Había puesto yo al principio, a ver, porque en este sector que quedó más blanco, un poco simulando, acordándome yo de la cordillera tiene unos mantos largos que son de caliza o de que son de una tierra media blanca, amarillenta. ¿Ya? Son estratos largos que son de este tipo de color, donde uno puede visualizar algunas figuras, cosas, piedras, rocas de colores. Entonces yo quise, de alguna u otra manera, antes había puesto este blanco. Resulta que con la lavada, ahora el blanco me salió. Se salió porque es acrílico. Lo que no salió aquí es lo que está encima, que es óleo. ¿Eso es así? Claro. Por ejemplo, ese que es parte de óleo, no salió. Los brillos aquí arriba en los picachos de los cerros. ¿Qué pasa si a esto yo le coloco un color oscuro como base encima de esto? Encima de esto. Y lo chorreo para que se vaya desparramando, y después con toalla húmeda le vaya sacando parte de eso, como parte de la técnica que nosotros estudiamos al principio, que era el grattage. El grattage ya va a quedar el fondo, los fondos se van a oscurecer, pues se van a acentuar, las quebradas se van a acentuar. Se van a acentuar hacia abajo, quedando los tonos más oscuros, y los colores van a quedar más vivos en primer plano, ¿cierto? Ajá. ¿Te gustaría que hagamos ahora un experimento de ese tipo, a ver cómo quieras? Claro. Bueno, esto podemos hacer, Edward, varias cosas, digamos. Lo primero, yo le podría colocar extracto nogal abajo para que te queden los fondos oscuros, y con agua ahí que se vayan metiendo entre medio de los intersticios de la tela, como si fueran recorriendo las quebradas. El asunto es que después eso tengo que fijarlo. Para evitar eso, lo que vamos a hacer ahora es colocarle el acrílico. Vamos a ocupar un tierra de sombra, que es oscuro, tierra de sombra, casi como si fuera un extracto nogal. Vamos a colocar tierra de sombra,
pero lo voy a dejar ligeramente más líquido, no lo voy a dejar tan empastado. Y aunque esté ligeramente líquido, voy a ver cómo se comporta con este atomizador que contiene alcohol. Al tirarle el alcohol sobre el acrílico, lo que debiera pasar es que el acrílico se va a tender a separar de repente, y entonces van a empezar a ver partes del fondo como si fueran moteados o manchados. ¿Ya? Vamos a ver si nos resulta. Voy a usar un poco primero porque vamos a hacer una prueba pequeña, porque la gracia es que lo hagas tú esto. Ya, correcto. ¿Cierto? Sí. Entonces, quiero que lo veas. Esto que yo lo estoy haciendo con tierra de sombra tostada. Lo puedes hacer con azul marino y con tierra de encina tostada. ¿Ya? Te va a quedar igual un color oscuro. Si quieres, anótalo. ¿Tienes tú croquera? Creo que no traje la croquera. Ah, no, no importa. Después te lo mando por WhatsApp. Sí. Creo que no traje la croquera. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a colocar primero tierra sombra, un poco de agua, para que esto se abra un poquitito, para que no se formen tantos grumos. Voy a dejar que se formen algunos grumos, pero nunca tanto. Estoy manejando, te fijas, con una viscosidad promedio. ¿Ya? Lo aplico en forma irregular, va a quedar encima. Tengo que hacerlo rápido porque si no lo hago rápido se va a secar. Después, entonces de ahí le coloco agua para que se me vaya para abajo. Dejo un poco de agua para que no se seque tan rápido. Dejo un poco eso para que se abra en parte eso. ¿Ya? Incluso voy a aplicarle un poco más por acá. Vamos a ver dos diferentes alternativas. Vamos a hacer un paño para que no se quede tan raro tu trabajo quebrado ahí en la nada misma. ¿Te das cuenta? Así igual tiende a bajar. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver cómo se comporta el alcohol, a pesar de que tiene mucha agua, pero vamos a ver cómo se comporta. No, todavía se seca, se tiende a unir mucho. Vamos a esperar que se seque un poquito más. Vamos a hacerlo ligeramente más denso para poder usar justamente el alcohol. Mira lo que estoy haciendo. Estoy sacando parte de la pintura. Voy a volver a poner vamos a ir parte por parte. Ahí. Ahí. Vamos a ver cómo va el alcohol de nuevo. Ahí se está abriendo. ¿Se fijan? Ya. ¿Cómo se está abriendo? Sí. Eso es un efecto. Pero como tiene mucha agua tiende a cerrarse de nuevo. Pero no importa, lo dejo así. ¿Ya? Lo dejo que se seque, incluso le voy a echar otra pintura encima, más encima. Lo que no está significando que queda más oscuro todavía. Vamos a ver cómo se comporta el alcohol sobre esto. Abre. Sí. Abre. Te fijas y va dejando unos efectos.
Ok, dejamos entonces que se evapore parte del alcohol y vamos con otro pañito, toallita húmeda. Para ir limpiando las superficies. Te fijas que voy, de alguna forma voy sacando la parte de más arriba, digamos. Voy sacando lo más que está más encima. En forma burda. Y después entonces me voy a ir con pincel seco. Te voy a hacer una cosa así en forma rápida nomás. ¿Ah? ¿Sí? No, porque te des cuenta el procedimiento de lo que yo voy a hacer. No es para hacerte el trabajo, no es la idea. ¿Mm? Voy a hacerlo exageradamente, pero va a quedar bien, con pincel seco. ¿Qué significa pincel seco? Que esto no va a tener nada de agua, va a estar ligeramente sucio para que no quede tan incandescente, va a tener un pequeño, como el pincel tiene azul, va a quedar un pequeño dejo de café, porque el azul es el opuesto complementario del anaranjado, y entonces lo voy a dejar ligeramente más cafezoso. Ahí lo tengo casi seco, pero podría dejarlo más seco. Las partes altas. Las partes altas, ¿no es cierto? Correcto. Y entonces empiezan a adquirir importancia las partes. Y esto lo puedes retocar las veces que tú quieras. E incluso si yo lo puedo retocar y colocarle agua para que chorree un poco para abajo y volver de nuevo a tocar las partes altas para que las partes altas me queden como yo quiero. ¿Mm? Ahora puede ser esto puede ser con rojo, puede ser con... Al pasarlo sobre el azul me van a ir quedando tonos intermedios, se me va a ir corriendo eso, pero me van a ir quedando unos cafés. Ahora entendí lo que me quería decir El otro día. en la clase, claro. De forma aleatoria, o sea, si se toma abajo nomás, da lo mismo. Si el asunto es que en parte uno hace y en parte uno deja que el cuadro se vaya haciendo, digamos. No trates de pintarlo todo, deja Correcto. que un poco las costuras vayan mandando. Ya. ¿Vas entendiendo? Sí, correcto. Por ejemplo, Ahora sí. después le queréis colocar, no sé, pues, abajo le queréis colocar rojo, le tiráis rojo con agua, que sé yo, en fin, y vuelves de nuevo a tocar arriba para que te vayan quedando los tonos que tú quieres que te vayan quedando. ¿Mm? Yo voy a tirarlo, voy a tocarlo ahora con rojo.
para que te des cuenta que no es solamente eso, no es esto otro. Al final le voy a colocar las luces encima. Al final le colocaré los colores más claros. Incluso los blancos si quiero colocarle blanco. Para que los blancos después si quiero que chorreen, le coloco pulverizadores blancos, me chorrea así como cuando pasan los cerros, que lo blanco empieza a caer encima del color hacia abajo. Eso te lo va a dar la observación de los cerros que tú has visto tantas veces, que a mí me lo dio un potrerillo, digamos. ¿Ya? Es como en el fondo se van constituyendo una capa encima de otra, un color que nada más que el chorreo, y puro chorreo, el que va armando el cuento. Ya al estar más seco esto, me permite yo colocarle más cosas, incluso en la parte baja, para que me pase ya los azules. Ya sin vergüenza, digamos, sin tanto dominio. Mira, estoy pero absolutamente lanzado a la vida. Le coloqué los rojos, mira, los rojos que le puse. Agarré más para abajo los rojos. Encima de lo otro, ya. Ahora le voy a colocar un color más luminoso, más limpio en la parte de arriba, como te lo dije yo recién. Voy a ponerle un poco de amarillo. No voy a mezclarlo con tanto con... Lo voy a mezclar con esto, pero lo voy a mezclar además con un poco del gesso. Voy a usar este poquitito que está acá. Ya, eso va a ser ahora mis luces claritas. No me gustó, vuelvo de nuevo a insistir. Mira. Cuantas veces tú quieras, puedes quitarle, ponerle, quitarle, ponerle. Ya. Esta cuestión es, en el fondo es eso, es un juego. Un juego. Que te cambia el espectáculo. Correcto. Hasta que Sí. tú lo manejes como tú quieres. O sea, lo querés más claro, lo quieres más oscuro. Lo quieres sacar, si lo tienes con medio más abajo, lo sacas. Lo quieres dejar más limpio. Puedo limpiarlo más todavía. Ya. Pero eso es lo que quiero que te des cuenta. La posibilidad son enormes. Lo importante es que estas cosas de acá encima destaquen. Ya. Para que se vayan para arriba.
nivel de cerradura. Ya. Correcto. Y te va a quedar el efecto que tú quieres. ¿Ya? Oh, que quedó bueno ese. ¿Mm? Quedó lindo ese. Te fijas que queda más como cuero, que sé yo, en fin. Si tú quieres, después le vas agregando los claros arriba con un pincel fino, vais tocando ciertas áreas. Pero, como te digo, no necesitas más que... más que ese tipo de cosas. Y trabajarlo así. Así. Y así en forma Y le vas tirando agua y capa y que te chorree y que te caiga otra encima y otra encima y otra encima, todas las que tú quieras. Y lo vas secando con secador de pelo y después al final le pasa tu pincelito con el color que tú quieras. Digamos, aquí lo estoy haciendo con lo que tengo a mano. Ujú. Si lo quiero con rojo para que quede más dramático o con anaranjado. O mezclado el anaranjado con lo otro. ¿Te fijas? Ya. Y con eso te va a ir saliendo exactamente lo que tú quieres. Ahora, este es el que trae el bototo. Sí. ¿Dónde va el bototo? ¿Cómo va el bototo? El bototo tiene... Yo en el fondo busqué como dos puntos que son de dos puntos atractivos, trabajando con los tercios. Ya. ¿Dónde está mi celular? Ya está acá. Entonces voy a poner este calamorro, que lo tengo en este calamorro va a venir en forma ascendente más o menos a esta altura. Ya. Fíjate bien que este calamorro te funciona muy bien sobre fondo oscuro más que sobre fondo claro. Sí, correcto. O sea, si tengo este calamorro así, te va a convenir que el fondo que tú coloques sea, por ejemplo, de colores azules. Ya, correcto. Y que no tenga tanta trama, tanto dibujo, justamente para que todo el dibujo y la trama de esto Ujú. es la que destaque. Ya, O sea, el fondo úsalo en color oscuro, liso. correcto. No, aunque tenga textura, liso. Colocas el objeto y a continuación entonces colocas, porque en el fondo el cuadro completo habla para el bototo, ¿m? Y ahora si lo colocas en el aire va a tener poco sentido, pero si lo colocas aquí, por ejemplo, Ujú. va a tener mucho más sentido porque aquí da la impresión de que estuviera En el piso. afirmado en el piso, ¿te fijáis? Sí. ¿Mm? Que es distinto que si tú lo colocáis en el aire. Esto es lo que yo me refería cuando hablo en arte de actitud. De actitud. Si yo coloco esto aquí, claro, está en la cumbre, pero está como en el aire. ¿Ya? Aquí está firme, está positivo, está en un lado negativo, pero está parado, ¿me entendí? Ujú. Sí, correcto. ¿Ya? Sí, correcto. ¿Mm? Si yo lo coloco ligeramente en la parte más alta, por ejemplo aquí, pero no tan centrado, sino que más o menos por ahí, funciona bien. Funciona bien también por aquí, con los tercios, como dices tú, trabajando en los tercios. ¿Mm? Claro. ¿Mm? Porque ese era el rescate paisajístico, pues, o sea, no solamente del cerro, los colores de esos cerros, sino que también ver esto que también es parte del paisaje, pues ese hombre que va hasta la montaña, Claro. ¿ya? Y interiormente también guarda su secreto el cerro, porque yo iba a, digamos, por ejemplo, aquí tenía como un relieve que destacar, por eso lo iba a poner ahí en forma ascendente, ¿Ya? y este lo iba a fundir en este sector, ¿Ya? haciéndole el traspaso de la... ¿Tienes claro. para hacer traspaso? No, pues. Ah, ya. Entonces Cuando necesites hacer el traspaso, cuando esté listo para hacer el Ujú. traspaso, avísame y ¿Ya? hacemos el traspaso. Porque si lo haces ahora lo vas a tapar. Claro, Ahora, para que el traspaso se luzca, lo que vas a tener que hacer es recortar el amonite, claro, sí. recortar la silueta y dejarla. Yo te aconsejo que lo dejes sobre un fondo blanco.
Después pintamos el resto, Ajá. ¿ya? Lo otro es que si esto va a ir aquí, por ejemplo, y esto trae ¿cómo se llama? Un camino ascendente, que se note el camino ascendente, que vaya ese elemento donde va pisando en forma ascendente, Ujú. que puede ir, por ejemplo, aquí, y esto puede ir aquí, por ejemplo, ¿Ya? ¿ya? En esa dirección, ¿ya? Y el otro elemento puede ir allá, o puede ir la punta ahí arriba, no sé, o acá. Ahora, esta zona de aquí para abajo, te conviene que sea más bien de tipo oscuro, de contrastes fuertes. Y en la medida que te vas alejando para acá, Ujú. como los cerros, se va tendiendo a acercar hacia los azules, hacia los grises, incluyendo este plano de acá. Ya. Ya, tiene que ser ese y más este gris. más grises. Más gris. Y esto entonces que no vaya tan ascendente, sino que córtalo para que entre aquí y este otro que venga acá y que siga para allá. Ya. O sea, el dibujo. Yo lo que nunca he podido entender un poco, saliendo del tema, pero en el mismo parte del arte, es que si los, los rectángulos, los cuadrados que ¿El uno formato? utiliza, claro, las medidas que uno Ujú. utiliza, son reglamentarios o son empíricos. Hay medidas que son, bueno, empírico significaría que son medidas probadas prácticamente por alguien, ¿no es cierto? Sí. Es una medida empírica. Hay medidas que son estándares, que están hechas de acuerdo a la composición áurea y por lo tanto Ah, tienen ya. ciertas características. Ya. Cuando uno se sale de la composición áurea, cuando uno quiere agregarle la composición áurea dentro del cuadro, dejando márgenes externos libres sin que participe directamente en la composición áurea en el cuadro, sino que, o mejor dicho, perdón, que participe en la composición áurea en el cuadro, pero que no quede en el borde del límite del cuadro, sino Ya, que me deje correcto. un margen adicional. ¿Ya? Entonces, yo hago cuadros, por ejemplo, que son tremendamente largos, que son, a ver, tengo un políptico, te lo voy a mostrar más ratito, porque está desordenada la casa, pero te lo voy a mostrar. El cuadro tiene 61,5 centímetros cada formato, pero son 4 de esos. Ya. Cada uno funciona como una obra independiente y sin embargo en el total se transforma la obra. Ahí no me he preocupado para nada de la medida áurea en términos del total, pero sí en forma individual, En cada... en cada formato. Entonces trabajan igual. Trabajan igual como parte de la composición o de la decoración, solamente que he estirado el chicle, por así decirlo, hacerlo más largo. Ya. Nada más. ¿Mm? Ya. Eso es. Claro, porque yo un poco investigando, tratando de entender los formatos. Ah, digo yo, entonces esto tiene que tener 50 por 70, pero cuando tiro el cuadrado y comienzo a sacar los cuadrados chicos para hacer la medida áurea, No te da. no me da. No. Claro. No te da. Entonces, voy a preguntar a Gonzalo, Si tú te metes a telas y atriles, Ya. están todas las medidas, las que son áureas y las que no son áureas. Ya. Desde 10 por 10, 5 por 10, 10 por 15, 10 por 20, 20 por 20, 20 por 25, y van subiendo, y por 30 y por 40 y por 50 y así sucesivamente. Entonces, claro, hay algunas que son áureas y otras que no son áureas. Pero las que no son áureas, La composición la saca uno. Por ejemplo, Ya. básicamente, ¿de qué manera? El formato más pequeño, el lado más pequeño, en este caso, por ejemplo, el lado, este costado, ¿no es cierto?, de la fotocopia, si yo lo abato, me va a llegar probablemente, a ver, vamos a ver, no, va a ser eso más 3 dedos voy a tener un cuadrado. correcto. Esto Eso más más 3 dedos eso. de un cuadrado. Entonces me va a llegar aquí
la línea, el cuadrado. Ujú. Si yo lo corto de acá, desde esta parte de aquí, va a tener eso más 3 dedos, me va a llegar acá. Corto aquí. Si yo corto acá, ¿por qué funciona? Porque en la composición áurea decir, debería estar esto en el borde de la composición áurea, pero esto está ligeramente más adentro, está aquí la composición áurea, en relación a esto, ¿no es cierto? Ujú. El cuadrado se forma entre estos dos lápices. Pero ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a reiterarle, en composición existe un elemento que se llama actitud. Cuando yo veo que esto es ligeramente redondo, la forma empieza a perder, la figura empieza a perder forma, se empieza a debilitar. Por lo tanto, yo no puedo considerar que toda la forma completa tiene que estar dentro de la media áurea. Me corro ligeramente para adentro para que se sienta que igual está en el borde. Ah, ya. ¿Me entiendes? Sí. Es como la técnica de la caligrafía. La caligrafía, si tú ves los que se dedican a la impresión caligráfica, una vez que cometen el error de imprimir un título caligráfico, después cuando lo quieren corregir, le cortan una letra y la tratan de pegar en el lugar donde estaba la otra letra y no les cabe. Les queda o mucho espacio o les queda apretada. Y es porque la computación no contempla un aspecto que se consideraba en la caligrafía antigua que se llama Dorie. El sistema Dorie es un sistema en el cual es re simple. A ver, te voy a rayar por atrás. Voy a ir para acá. Aquí. Sí tengo otra. Aquí. ¿Sí? Dorie. Sí tengo otra El vez. sistema Dorie es este. La palabra Dorie, pues yo estudié caligrafía dentro de todas mis cuestiones, en su tiempo me enseñaron Dorie. Tuve cursos de caligrafía y aprendí caligrafía en la universidad. Mira lo que son las cosas. Antiguamente se hacía eso, actualmente esas cuestiones no las considero ni por casualidad. Dorie. Dorie. La distancia que hay entre dos curvas es 1. La distancia que hay entre una curva y una recta es 1,5. La distancia que hay entre recta y diagonal más una recta es 2. La distancia que hay entre dos rectas es 3. O 2,5, perdón. 2,5. Y eso hace que si tú ves la letra, se ve ordenada, visualmente ordenada. La computación lo tiene asumido. Entonces te coloca las letras como tal. Pero ¿qué le pasa a los gráficos? A los diseñadores gráficos modernos. No les enseñan a Dorie. Entonces en un momento determinado, cuando tienen que recortar una letra para pegársela encima a un letrero que hicieron, la letra les queda rarísima. Porque no se dan cuenta que para poder meterla, intercalarla entre medio, tienen que recorrer el texto, o abriéndolo más, o cerrándolo más, porque no conocen el concepto de Dorie. ¿Ah? ¿Ya? Eso se aplica en diseño, en el arte y en todo. Pero claro, las generaciones modernas no lo contemplan. Yeah. Igual como existe otra ley que se llama ley de cierre. Yo tengo esto como tamonite. No necesito cerrar la imagen completa para sentir que hay una redondela ahí. Ya, correcto. ¿Te fijáis? Sí. Entonces, si yo lo coloco por este lado, la gente va a cerrarla acá. En la composición voy a cerrar acá. Pero cuando la coloco acá, en general la gente tiende a cerrarla acá. Y debería cerrarla acá adentro. Como lo acabamos de ver con el amonite tuyo. Ya. ¿Ya? Eso es lo mismo que el Dorie. ¿Por qué creen ustedes que yo les pido una croquera? Porque la croquera es la única bitácora que ustedes tienen para que ustedes después se puedan releer, leerse a sí mismos y ver exactamente cuál ha sido el camino. Es como el libro de Hansel y Gretel, que tiró miguitas en el camino para poder salir de nuevo por el lugar donde entraron.
cómo vamos aprendiendo de nuestros propios errores o de nuestros propios hallazgos si no dejamos registro del recorrido. Ya. Entonces, esta cuestión que parecen tan locas y que la gran mayoría los vota, guárdenla, porque de repente ustedes la van a tener así visible en alguna parte del taller, puesta en alguna pared, y de repente cuando quieran encontrar una solución van a decir, ¿cómo hago esto? Van a mirarlo y van a decir, ah, pero si aquí está la solución, este es el camino. Yo que hice yo aquí fue esto, y vas a llegar nuevamente y vas a tener lista la solución. ¿Por qué? Porque te leíste nuevamente tu obra. Esa es la razón. La mejor forma de avanzar es saber exactamente cuáles son los pasos que has dado tú mismo. Ya. Si tú no dejas registro de tus pasos, No, parte no. de la aventura se te va a olvidar. Correcto. Esa es la gracia de esto. Y como ese día, digamos, habló de guardarlos y empezarlos a encuadernar algo, o sea, digamos, a enmarcar algo, ¿no? Enmarcar. Sí, eso es para efectos de la presentación. No existe mejor presentación de una persona que pueda decir exactamente cuál es su inicio del proyecto y su término. Ya. ¿Cuáles fueron las conclusiones finales? O sea, en una tesis universitaria, Ujú. un alumno plantea su hipótesis, realiza entonces el desarrollo de la tesis y entonces al final entrega conclusiones. Pero si no entregáis la tesis, la hipótesis, ninguna de esas cosas, ¿qué estáis entregando al final como conclusiones? ¿Qué sentido tienen esas conclusiones? Si nadie puede recorrer tu camino. El problema muchas veces del artista es que el artista muestra obra y dice, no, yo no voy a colocar ni siquiera un relato, no tengo por qué explicar nada, que la gente vea exactamente y se imagine lo que quiera. ¿Dónde está la seriedad tuya que está indicando exactamente qué pasó contigo respecto a eso? Entonces yo creo que este es un buen momento para que ustedes seriamente tengan mayores opciones con el gobierno regional y los próximos financiamientos, que considerar el proceso de cada una de estas cosas. No solamente las técnicas que yo he enseñado como proceso, sino que qué es lo que han hecho ustedes con eso. Porque en eso consiste, o sea, se trata de que ustedes muestren cómo le llegó esto a ustedes. ¿Qué hago yo con esto? Una vez más, desde Casa Luna Arte y Cocina, hemos compartido con un alumno del grupo Crearte que tenía un proyecto que ya espero que le haya quedado mucho más clara el desarrollo de su presentación y de cada una de sus obras. Ha sido un gusto tenerlos en casa, pues, chiquillos. Me alegro que hayan podido apreciar algo diferente de las cosas que yo hago acá y que tienen que ver relación directa con el trabajo que ustedes están de alguna manera realizando. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.